Ok, entonces ahora vamos a crear objetos. Ok, tenemos nuestras dos clases, principal, que en este caso solamente tenía el hola mundo, y nuestra clase persona, que ya explicamos en el tutorial anterior por qué estructurábamos de esta forma con estos comentarios. Ok, entonces ya dijimos que en un programa orientado a objetos, los que hacen en realidad el trabajo son los objetos, y los objetos son instancias de clases. La clase, digámoslo entre comillas, es la plantilla, y ahora vamos a aprender cómo instanciar esos objetos. Ok, vamos a ir a la clase principal. Para instanciar objetos, lo que necesito es el nombre de la clase, luego el nombre del objeto. Miren, como acá yo voy a utilizar mi nombre de clase, que está con mayúsculas, y mi nombre de objeto siempre va a estar con minúsculas. ¿Ok? Luego, igual, a continuación, la palabra nuevo, y después viene el método constructor. Le pasamos los parámetros. Este mismo trabajo yo lo puedo hacer en dos líneas. ¿Sí? Podría ser una línea en la cual solamente le diga el nombre del objeto, ¿sí? Y de qué clase sería instancia, y en otra línea realizar la creación de un objeto. Esta parte, entonces, digamos, es la que me está permitiendo instanciar un nuevo objeto. Y eso quiero que vaya quedando claro, porque a veces se comete el error de utilizar esta única línea. Entonces, ahí lo que estaría diciendo es que en algún momento recibiría una referencia de un objeto de esta clase. ¿Ok? Pero no tiene, la referencia es nula, digámoslo así. Es recién con la llamada al método constructor que se instancia o se crea un objeto. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la primera línea. Me dicen que coloque el nombre de la clase, esta persona. Vamos a ponerle P1 igual, ¿qué más? Bueno, si quiero hacerlo en una sola línea, nuevo. Y si quieren ayudarse, siempre den control barra espaciadora, ¿sí? Al presionar control y barra espaciadora, automáticamente el IDE nos va a mostrar los nombres de las clases. En este caso ya específicamente el nombre del método constructor, o de la clase, perdón, que estoy trabajando. Si yo le doy Enter, ustedes pueden ver que automáticamente ha aparecido persona y a continuación estos paréntesis. Aquí quiero dejar también algo más en claro, porque muchos alumnos se confunden y dicen: acá le pongo el nombre de la clase, ¿verdad? Y acá también le pongo el nombre de la clase y a continuación paréntesis, si quiero parámetros. No, ¿esto qué es? El método constructor, sino que el método constructor tiene el mismo nombre de la clase. ¿Estamos? Si yo ejecuto, bueno, en este caso solamente aparecería en pantalla hola mundo, porque no tengo nada más. Esa línea me ha permitido crear un objeto. También, bueno, lo comento, también hubiese podido hacer el mismo trabajo, como les dije, en dos líneas. Ejecuto y otra vez no tengo ningún error, porque el objeto P1, que es instancia de la clase persona, se ha creado sin ningún problema. De esa forma se crean objetos.
Un error que cometen los alumnos es no colocar esta línea, y lo vamos a ver más adelante cuando llamemos a un método. Entonces, esta parte que he puesto acá, bueno, lo voy a dejar bien en claro, es creación, o también podríamos decir instanciar un objeto. Instanciar, crear un objeto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Llamar a un método. ¿Sí? Ya dijimos que los métodos son igual que las funciones en C++. Entonces, acá otra vez pongo llamar a un método. ¿Cómo se llama un método? Fácil. Se coloca el nombre del objeto, luego un punto y luego el nombre del método. Y si tiene parámetros el nombre del método, bueno, hay que pasarle, ¿no? Igual que en C++. ¿Estamos? Recuerden que estoy dentro de la clase principal, una clase diferente a persona. Entonces, si yo pongo el objeto P1, es lógico que el objeto ha tenido que ser creado antes de llamar al método. Punto. Van a ver que aparecen muchos métodos. Por ahora no los vamos a tomar en cuenta. En algún momento vamos a explicar por qué aparecen de forma predeterminada esos métodos. ¿Estamos? Pero a mí lo que me interesa es este método, cantar. Y bueno, el IDE ayuda bastante porque prácticamente aquí me muestra cuál es el tipo de retorno de este método, o qué es lo que retorna. Y aquí me muestra qué parámetros necesita. En este caso, cantar no tenía ningún parámetro. Si yo ejecuto, ¿qué creen que aparecerá en pantalla? Ok, estoy cantando, ¿por qué? Porque prácticamente se estaría llamando al método cantar que yo había implementado. Entonces, si ejecuto, veo que dice, estoy cantando. ¿De acuerdo? Ya. Un error que cometen los alumnos, justo les estaba comentando hace un momento, es no instanciar bien el objeto, no crear bien el objeto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo comento esta línea? Es un error que siempre van a tener, a veces, como en el caso del código, ya que el objeto está en el mismo archivo y se está llamando a este método, bueno, el IDE me bloquea y me dice variable P1, que en este caso sería objeto P1, no ha sido bien inicializado. En otros casos no va a salir marcado así. Y va a aparecer en la pantalla algo como esto. Esto de acá no tiene razón de ser, ¿ya? Yo lo estoy poniendo así nada más para que vean. Si ustedes no crean bien el objeto, repito, esta línea lo estoy haciendo para que vean el error. Va a aparecer en pantalla este error. Excepción de puntero a nulo. ¿Sí? Eso es cuando no se crea correctamente los objetos. ¿Sí? Yo repito, esta línea para forzar eso. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes crean los objetos, ya sea en dos líneas, como es acá, o ahí, en una sola línea. Igual yo tengo esto. ¿Estamos de acuerdo? Con eso yo puedo llamar al método. Ahora, algo muy importante que justo se presta el casito para poder explicar es una partecita del modificador de acceso, ¿no? Yo aquí le había puesto público y les dije que público significaba que yo podía tener acceso fuera de esa clase a ese método. ¿Qué pasa si le pongo privado? Ojo, bueno, automáticamente ya salió el error acá. Pero si yo pongo punto, ustedes ven que no tengo el método cantar. Fuera de esa clase yo no tengo acceso. Entonces vuelvo a mi método y le pongo público.
El protegido también tiene un uso, pero el protegido generalmente vamos a ver más adelante que se utiliza cuando nosotros generamos herencia. Por ahora no toquemos protegido, ¿sí? Solo público y privado. Ahora vamos con los atributos. ¿Qué pasa si al atributo género yo le pongo público? ¿Ya? Vamos acá y ahora pongo punto. Como pueden ver, aquí aparece género. ¿Ya? Pero nosotros por ahora siempre le vamos a poner a nuestros atributos privados. ¿Sí? Siempre le vamos a poner a nuestros atributos privados. Porque eso nos va a ayudar bastante después a explicar lo que es el ocultamiento de la información. ¿Ok? Pero ya se habrán dado cuenta que esto no tiene ningún buen funcionamiento, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no dice el nombre, no está la edad, no está el peso, yo no estoy guardando nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Yo ya lo dije en algún momento, pero a ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo podría, sin utilizar el método o método constructor, guardar valores en estos atributos? Por ejemplo, acá quiero decir, dar un mensaje y decir soy. En Java se puede concatenar utilizando el símbolo más. ¿Ya? Entonces soy aquí y acá nombre. Aquí sí puedo acceder, ¿por qué? Porque estoy en la misma clase, no tengo ningún problema, sea público o privado, trabajo ahí sin ningún inconveniente. Pero si ejecuto, ¿qué creen que va a salir? Bueno, acá debería haber dejado un espacio. ¿Qué dice? Ajá, ¿y null qué significa? Que no tiene referencia. Ah, ¿por qué? Porque nombre es un atributo primitivo, de tipo primitivo, tipo por referencia. Por referencia, no ha tenido ninguna dirección, no le has asociado nada, está vacío, digámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues yo quiero darle, a ver, ¿qué método creen que utilizaría? A ver. ¿Este de acá o este de acá? Quiero darle valores. Set, fijar, escribir. Yo voy a escribir en el atributo. ¿Sí? Yo voy a escribir en el atributo. Entonces, yo por acá podría mover ahorita con un método y cambiarle de nombre. ¿Sí? Sin necesidad de tener acceso directo hacia los atributos. Entonces, yo estoy accediendo a un atributo, pero utilizando ¿qué? Un método, ¿no? ¿Cómo lo haría? De la siguiente forma. Voy a borrar luego, solamente chequeen esto, voy a reestructurar porque primero debo hacer el método constructor. Entonces, un método que es un modificador de acceso, tiene que ser público. ¿Por qué le llamo o le llamamos método set? ¿Sí? Los métodos set generalmente no devuelven ningún valor porque su tarea ¿cuál es? Escribir, no leer. Y siempre se le pone como prefijo set. Y a continuación el nombre del atributo. ¿Cómo se llama el atributo que quiero cambiar? Nombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como son dos palabras, este nombre ya la N tiene que hacerse con mayúscula. Y a continuación sus parámetros. ¿Qué parámetros va a tener? Tiene que tener el nombre que yo quiero asignar. ¿De qué tipo? Ok, tiene que ser del mismo tipo. Entonces, string, vamos a ponerle por ahora nuevo nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Es como una función. Y para que le asocie ese valor a su atributo, yo tendría que asignar siempre control barra espaciador y solito les da nuevo nombre. Entonces está cogiendo un valor que le vamos a dar y lo está asignando a su atributo. Y en ese momento ya todo lo que
haga referencia o el acceso que se haga a él, va a tener ese valor. ¿Por qué el método set? Porque quiero fijar. ¿Por qué no devuelve ningún valor? Porque su tarea es escribir. Ese es el formato que nosotros tenemos. Por eso es que yo decía, acá van a estar los métodos de escribir, de escritura. ¿Ok? ¿Preguntas? A ver, veamos qué es lo que pasa y volvemos. Si el que tienen alguna duda me dice. ¿Ya? Vamos a principal. Si recordamos, cuando yo imprimía, decía soy null. No tenía nombre. Antes de llamar al método, antes o después lo pongo. Antes. P1 punto, no aparece el atributo, pero sí aparece ahora qué. Y aquí me dice, ¿no? Miren, el IDE es muy, el entorno me ayuda bastante. Me dice, no devuelvo ningún valor, pero sí tú tienes que pasarme un string. Entonces acá le digo, por ejemplo, Juan. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es esto? Una llamada a un método. Y en este caso yo le estoy pasando un valor en ese parámetro. Entonces cuando se llame a este método va a venir y se va a ejecutar la parte de acá. Va a coger nuevo nombre, Juan. Y Juan va a ser asignado ¿a quién? Al atributo nombre. Después, cuando se ejecute este método de acá, va a ir a cantar. Y cantar va a escribir en pantalla, pero ahora ya nombre tiene un valor. Entonces debería aparecer en pantalla, soy Juan y estoy. Bueno, soy Juan y estoy, debería decir. Vamos a cambiarle acá una vez. Soy Juan y estoy cantando. Ejecuto y veo que dice, soy Juan y estoy cantando.